Para calcular el determinante de una matriz de 4×4 existen varias opciones. Una de ellas es utilizar propiedades de determinantes. Y una de las principales propiedades, la más sencilla, consiste en utilizar los criterios de Gauss o Gauss-Jordan, o sea, tomar un elemento como pivot y hacer cero el resto, de tal manera que se anulen todos los elementos que son ceros y ahí finalmente se va reduciendo la matriz y se va convirtiendo en una de un grado inferior. Ahorita estamos con una de 4×4. Al eliminar la primera, que puede ser una fila o una columna, nos quedará una de 3×3, una de 2×2 y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar como pivot a la fila 1 y con ayuda de la fila 1 vamos a hacer cero todos los elementos que están por debajo, en la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4. Entonces las operaciones que vamos a hacer son las siguientes. Vamos a cambiar, por ejemplo, la fila 2. Entonces decimos la fila 2 va a ser igual a la fila 2 antigua y se toma un número que multiplicado por el elemento de la fila pivot, que es 4 en este caso, anule el elemento de la fila 2 en este caso que queremos eliminar. Y ese número sería un 2, porque 2×4 da 8 y 8 menos 8 da 0. Entonces eso afectamos a la fila pivot, que es la fila 1. Podemos hacer varias operaciones a la vez. Hacemos lo mismo con la fila 3. Casualmente es el mismo valor, es menos 8, por lo tanto hacemos la misma operación. Solamente que afectamos en este caso a la fila 3. Y para la fila 4, que también podemos hacer la misma eliminación, multiplicaríamos por 4, porque 4×4 se vuelve 16. Otra opción sería, primero, convertir el pivot en 1, tal vez para facilitar un poco más los cálculos y sean más directos. Pero en este caso, por casualidad, todos los elementos son múltiplos, entonces no hay mucho esa necesidad. Ahora estas operaciones las podemos hacer aparte para luego ir reemplazando. Entonces dice fila 2, entonces copiamos la fila 2. Estos son cálculos auxiliares simplemente para hacerlo más rápido y más verificable. Y luego multiplicamos por 4 a toda la fila 1. Entonces por 4 da 16, por 3 nos dará 12, por 9 36 y luego hacemos, perdón, no era por 4, era por 2. 2 por los elementos de la fila 1 para que se anule la fila 2, ¿no es cierto? 4 por 2, 8, por 3 daría 6, por 9 daría 18. Y sumamos y este sería el resultado de la nueva fila 2. Y vamos anotando. Copiamos para empezar la fila 1 y luego el resultado que hemos hallado que vendría siendo la fila 2. Y ya tenemos dos filas. Y ya hemos conseguido que el primer elemento sea 0. Hacemos la otra operación, también con cálculo auxiliar, copiamos la fila 3 y de nuevo a la fila pivot, que es la fila 1, en este caso le multiplicamos por 2. 2 a la fila pivot. 2 por 4 es 8, 2 por 3 es 6 y 2 por 9 da 18. De nuevo, sumamos estas dos filas y este resultado se convierte en nuestra nueva tercera fila. O sea, básicamente es como trabajar con Gauss o Gauss-Jordan. Finalmente, para la fila 4, primero copiamos la fila 4 y luego a todos los elementos de la fila pivot, que es la fila 1, multiplicamos en este caso por 4. Sumamos estos dos resultados y tenemos la nueva fila 4. Copiamos y con eso ya hemos cambiado nuestra matriz original con nuestro determinante original. Entonces ahora podemos aprovechar una de las propiedades que dice lo siguiente, que se puede eliminar una fila o columna que contenga ceros excepto un término, como el caso de la columna 1. La columna 1 tiene 4 y los demás son ceros, entonces podemos eliminar la fila y columna que contienen al número diferente de 0, que en este caso es 4. Entonces anularíamos la fila y la columna que contienen al 4. Pero además un detalle, ese número que queda ahí, que es 4,
lo tenemos que sacar fuera, es como si estuviéramos factorizando, algo así. Entonces, ese 4 va a quedar multiplicando al resto del determinante que queda. Pero además hay que ver la posición. El elemento 4 está en la fila 1 y columna 1. 1 más 1, 2 nos da un número par. Cuando es par, significa que se mantiene el signo del número. Si hubiera sido impar, tenemos que cambiarle el signo del número. Es el criterio de menores, pero más fácil. Si es par, se mantiene el signo, y si es impar, cambia el signo. Ojo, la posición, no el número que está ahí, sino la posición. En este caso está en la posición 1, 1, 1 más 1 es 2, por lo tanto es par y por lo tanto se mantiene el signo. Y ese número va a multiplicar a la matriz que queda luego de eliminar la fila y columna, y como ven, se reduce a una matriz de 3 por 3 ahora. Y de nuevo podemos seguir utilizando el mismo criterio de eliminación. Podemos eliminar una fila, podemos eliminar una columna, de acuerdo a lo que sea más cómodo, más práctico. En muchos casos van a aparecer fracciones, por lo general cuando se trabaja con matrices aparecen fracciones, ¿no es cierto? O en este caso, por ejemplo, podríamos aprovechar y trabajar como pivot al 6, porque el 6 más o menos está relacionado con el 9 que está arriba y con el 18 que está abajo. Entonces vamos a tomar al 6 como pivot y vamos a plantear las operaciones de nuevo. En este caso nuestro pivot estaría en la fila 2 y lo que queremos hacer es que el 9 sea 0 que está en la fila 1 y que el 18 sea 0 que está en la fila 3. Entonces anotamos las operaciones. Decimos la fila 1 va a ser igual a la fila 1 antigua y ahora multiplicamos por un valor para que se anule el 9 y para que el 6 se convierta en 9 tendríamos que multiplicarle por menos 3 medios. ¿A quién? A la fila pivot, que es la fila 2 en este caso. Y hacemos lo mismo con la fila 3. En la fila 3 es más sencillo tantear el número. En este caso el número tendría que ser 3, porque 6 por 3 da 18 a la fila del pivot. Y además el signo tiene que ser signo contrario del número que queremos eliminar. El 18 es positivo, entonces por eso va menos. El 9 era positivo, por eso va menos. En el caso anterior, el número que queríamos eliminar era menos 8, por eso iba más. Menos 8 más, menos 16 más. Y ahora hacemos estas operaciones como cálculos auxiliares. Copiamos la fila 1 y a la fila 2 le multiplicamos por menos 3 medios a todos los elementos de la fila 2. Entonces, eso quizás sería bueno hacerlo con la calculadora para no equivocarse, ¿cierto? Entonces, multiplicamos y como ven, nos da el menos 9 y lógicamente al sumar se va a hacer 0. Entonces, sumamos. Y este sería el resultado de nuestra nueva primera fila. Entonces, no hay que olvidarse que adelante tenemos un 4 que está multiplicando a nuestro determinante. Entonces, ahora recién copiamos nuestra nueva primera fila. Ahora vamos a anular la tercera fila, entonces copiamos la fila 3 y a la fila 2 ahora le multiplicamos por menos 3. Sumamos las dos filas y ya tenemos nuestra nueva fila 3. Recuerden que la fila 2 es la fila pivot, por lo tanto simplemente se mantiene. Entonces aquí vamos a copiar la fila 2. Y de nuevo hemos conseguido que en la columna 1 aparezca todos ceros excepto un término. Entonces, igual que hace rato, lo que hacemos es eliminar la fila y columna que contienen a ese número que es diferente de 0. Su fila y su columna. Pero también recuerden que en realidad hay que factorizar, o sea que ese 6 lo tenemos que sacar fuera. Entonces nos va a quedar así. El 4 que ya estaba fuera, que está multiplicando. Ahora el 6 que vamos a sacar. Pero no se olviden que además depende de la posición para ver si mantiene su signo o si cambia su signo.
En este caso, el elemento 6 está en la fila 2 y en la columna 1. 2 y 1, 3, impar, o sea que cambia de signo. Por lo tanto, en lugar de salir como más 6, va a salir como menos 6. Y luego anotamos los elementos que nos quedan, que sería menos 1 y 2 y 1. Ahora, podríamos seguir haciendo lo mismo, o sea, eliminar con Gauss hasta que nos quede un solo elemento, o como ya es una matriz de 2 por 2, el determinante simplemente se calcula multiplicando las diagonales, ¿no es cierto? Diagonal hacia abajo mantiene su signo y diagonal hacia abajo cambia el signo. Por lo tanto, si hacemos eso, entonces quedaría así. Multiplicamos menos 1 por 1, que mantiene su signo, y menos el producto de 2 por menos 1. Y el resultado final de ese determinante sería el producto de estos tres términos. Esto por esto y por esto, que nos da menos 24. Entonces, finalmente este sería el resultado del determinante. Lógicamente esto se puede verificar. Entonces, para verificar podemos recurrir a la función del Excel para calcular determinantes, que es el mdeterm. mdeterm. Entonces lo vamos a calcular aquí. Determinante de la matriz A va a ser igual. Entonces anotamos más mdeterm. Seleccionamos la matriz original de 4×4. Cerramos paréntesis y apretamos igual. Y como ven, sale menos 24, igual que el resultado que acabamos de calcular, utilizando propiedades. Entonces, este es uno de los métodos que se puede utilizar para calcular determinantes de 4×4, utilizando propiedades consecutivamente y reduciendo el tamaño de la matriz, ¿cierto? Una por vez. De 4×4 hemos pasado a una de 3×3 y de 3×3 a una de 2×2, y si hubiéramos querido, podíamos seguir eliminando hasta que nos quede un solo término. Pero como ya es de 2×2, es sencillo de calcular, entonces ya no es necesario volver a eliminar. Otro método que se puede utilizar para calcular un determinante de 4×4 es denominado el método de línea o método de línea, que puede utilizarse en una fila o una columna. Lo más recomendable es utilizar una fila o columna que contenga la mayor cantidad de ceros, pensando siempre en el propósito del anterior método, ¿no? Entre más ceros tenga la fila es mejor. Entonces, en este caso, sería recomendable trabajar o con la columna 2 o con la fila 3. Ambas deberían darnos el mismo resultado. Y se plantea de la siguiente manera, dependiendo de qué estemos utilizando. Yo voy a utilizar, para el ejemplo, la columna 2. Entonces, primero, anotamos el elemento que vamos a calcular, el elemento que ocupa la primera posición de la columna, en este caso de la columna 2, que sería el 3. Pero debemos afectarle de un signo, que depende de su posición. Si la posición es par, entonces mantiene su signo, y si la posición es impar, cambia de signo. En este caso, el 3 está en la fila 1, pero en la columna 2. Y 1 y 2 da 3, por lo tanto tiene que cambiar de signo, y por eso se vuelve menos 3. Y el siguiente paso consiste en anular la fila y columna que contienen a ese elemento. Y anotamos todo lo que nos queda. Lo que queda en este caso en blanco. Y se convierte en una matriz o un determinante de 3×3. Entonces la ventaja es que ya está reduciéndose y a partir de aquí ya podríamos aplicar otro método. Pero no acaba solo con uno, tenemos que acabar con todos los elementos de la columna que hemos elegido. Entonces ahora vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento también es 3, pero este se encuentra en la fila 2 y columna 2, lo cual nos da 2 más 2 par. Por lo tanto,
mantiene su signo, o sea, sería más 3. Y ese de nuevo multiplica y ahora tenemos que volver a anular la fila y columna de ese elemento. Entonces marcamos la fila y la columna de ese elemento. Y los numeritos que quedan sin marcar, eso los anotamos y ese se convierte en el determinante de 3 por 3. Entonces copiamos y copiamos. Listo. Vamos al siguiente elemento. La ventaja de los ceros es que ahora nos toca el 0. Entonces, como es 0, primero que no va a importar si es positivo o negativo. Y segundo, tampoco va a importar qué elementos quedan en el determinante, luego de anular la fila y columna. ¿Por qué? Porque al ser 0 multiplicado por cualquier cosa se vuelve 0. Entonces, si siguiéramos la regla, tendríamos que anular la fila y columna que contienen al 0, por lo tanto nos quedaría así. Y el determinante tendríamos que calcularlo de estos valores. Pero como va multiplicado por 0, entonces en realidad no hay necesidad de siquiera de anotar y mucho menos de hacer el cálculo. Pero para fines que queden registrados lo vamos a poner aquí. Listo. El siguiente elemento, y bueno, si quieren ponerle signo, podríamos ver qué posición tiene. El 0 se encuentra en la fila 3, pero columna 2. 3 y 2, 5, es impar, entonces tendría que ir teóricamente menos 0. Pero el 0 no tiene signo, entonces por eso no influye en nada. El siguiente número sería el 6, que está en la fila 4, columna 2. 4 y 2 da 6, es par, por lo tanto, mantiene su signo. Entonces, mantenemos el signo y anulamos la fila y la columna que contienen este elemento. Y luego anotamos el determinante que queda. Y este procedimiento se puede aplicar con todos los elementos de una fila o todos los elementos de una columna. Es indistinto. Tiene que salir el mismo resultado. Entonces esto nos queda así. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de estas matrices que quedan de 3 por 3. Podríamos volver a aplicar el mismo procedimiento para cada una, pero se va a hacer muy engorroso. Entonces directamente vamos a proceder a calcular. Para calcular una matriz de 3 por 3 se puede utilizar el procedimiento de Sarrus y puede utilizarse esta simplificación que consiste en repetir las dos primeras filas a continuación. Repetimos las dos primeras filas a continuación para cada una de las matrices de 3 por 3. En el caso de la tercera no es necesario porque ya hemos dicho que al estar multiplicado por 0 se vuelve 0, pero de todos modos lo estamos colocando ahí. Entonces repetimos las dos primeras filas. Y ahora comenzamos a multiplicar diagonales. Tendríamos el menos 3 que va a multiplicar al resultado de la sumatoria de estas diagonales. Entonces la primera diagonal sería, mantiene su signo, menos 8 por menos 2 por menos 5. Anotamos el resultado. Mantiene su signo. La siguiente diagonal empieza con menos 8, 14 y menos 4. También mantiene su signo. La siguiente diagonal, menos 16 por 5 y por menos 8. Todas las diagonales tienen 3 elementos. Por lo tanto, vamos a tener solamente 3 diagonales. Ahora vamos a empezar de abajo para arriba. Igual, 3 diagonales de 3 elementos. Ponemos menos porque tiene que cambiar de signo. O sacamos el resultado y al resultado final le cambiamos el signo. Entonces multiplicamos de nuevo esos 3 elementos de abajo para arriba y tendríamos este resultado. Este procedimiento es el procedimiento de Sarrus.
Y repetimos lo mismo con los otros determinantes, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar el Excel que nos permite hacer los cálculos y repetirlos. Lo mismo hacemos con la tercera, aunque de nuevo les recuerdo que como es 0, no es necesario hacer este cálculo, nos ahorraríamos un cálculo por lo menos, ¿no? Y hacemos aquí y repetimos los cálculos. Ahora sí, sigamos. Ahora hacemos la sumatoria de estos valores que acabamos de calcular para cada uno de los determinantes. Entonces sumamos estos 6 valores, respetando los signos ahora porque ya hemos tomado en cuenta los signos. Entonces hacemos la sumatoria. Estamos haciendo a detalle. Volvemos a sumar. Y como ven, como aquí estaba multiplicado por 0, entonces de todos modos se va a anular, ¿cierto? Vamos a mover esto un poquito por aquí. Salían números muy grandes, pero fíjense que al hacer la sumatoria ya se está volviendo un poco más a la normalidad. Entonces hay que tenerle un poquito de fe y cuidar con los cálculos, ¿no? Listo. Ahora en el siguiente paso hacemos los productos. Multiplicamos el número por el resultado de la sumatoria. En cada caso. El número por el resultado de la sumatoria. Y lógicamente en el tercero nos sale 0 porque había un 0. Y finalmente el determinante va a ser la suma de estos 4 valores, en este caso porque se han formado 4 matrices de 3×3, perdón, la suma, no el producto, la suma, respetando los signos que salen. Entonces, si sumamos, obtenemos el valor del determinante que, como vemos, sale exactamente igual al método anterior y sale igual también al que calcula el Excel. Entonces, esta sería una segunda opción para calcular el determinante de 4×4. Un tercer método consiste en convertir una matriz, en reducir el tamaño de una matriz, en este caso de 4×4 a una de 3×3, y podemos aplicar repetitivamente este procedimiento. Y consiste en convertir en otras submatrices. Pero tiene una condición y es que el primer elemento de la matriz necesariamente debe ser 1. Entonces eso nos lleva a factorizar el primer término, que es 4 en este caso, y al factorizar tenemos que factorizar de toda una fila o de toda una columna. Y en este caso nos conviene tomar la columna 1 porque todos los elementos son múltiplos de esa columna. Factorizar implica dividir, o sea que agarramos cada término de la columna 1 y la dividimos entre el término que estamos factorizando, que es 4. Cada término de la columna 1 que queremos factorizar lo dividimos entre el término que estamos sacando, que es el 4. Y el resto de los términos simplemente los copiamos. Obviamente este procedimiento no siempre se puede aplicar porque dependerá si los términos son o no múltiplos. Si no fueran múltiplos, lógicamente al dividir nos va a quedar fracciones. Listo, entonces es el primer paso y la condición necesaria, que sí o sí el primer término tiene que ser 1. Y luego comenzamos a formar pequeñas submatrices, sin olvidarnos de que tenemos un número que hemos factorizado y que al final tiene que multiplicar al resultado final. Y consiste en lo siguiente: las submatrices se van anotando, se vuelven submatrices de 2×2 y se va combinando de esta manera. El primer elemento con el elemento del lado, que sería el 3, forma la primera submatriz. El primer elemento con el siguiente elemento de la siguiente columna formaría la siguiente submatriz. Y así sucesivamente.
el primer elemento con el último elemento. Y como ven, se nos va a formar 3 submatrices. Eso hacia la derecha. Y estos encabezados van a ser los encabezados que van a tener todas las submatrices, que también van a ser 3 hacia abajo. Entonces simplemente vamos a copiar. Copiamos este encabezado para todas las submatrices. O sea que esta se convierte en la primera fila para cada submatriz. Ahora, para completar el resto de las submatrices, procedemos de esta manera. Volvemos al original y nos fijamos quién está debajo del 1, que en este caso es el menos 2. ¿Quién está debajo del 3? El 3. Completemos esa columna. El 1 con el siguiente elemento, que es menos 2. El 1 con el siguiente elemento de la fila de más abajo, que es menos 4. El 3 con el siguiente elemento, que sería 0. Y finalmente el 3 con el siguiente elemento, que es 6. Como ven, esos términos quedan fijos y luego vamos avanzando en cada una de las filas y columnas. Vamos con la columna 2. El 1 se combina con el menos 2 primero, luego con el otro menos 2 y luego con el menos 4. Ahora vamos con el 9. El 9 se combina primero con el 5, luego con el número de más abajo que es menos 2 y luego con el 14. Aquí lo propio, el 1 primero con el menos 2, luego casualmente con el menos 2, pero es con la siguiente fila, y finalmente con el menos 4 de la última fila. Vamos con el último 9, primero con el menos 4, luego con el menos 8 y luego con el menos 5. Entonces hemos conseguido que nos forme 9 submatrices de 2 por 2. Y ahora lo que hacemos es proceder al cálculo del determinante de cada una de estas submatrices, para que nos quede una nueva matriz de 3 por 3. Entonces multiplicamos la diagonal hacia abajo manteniendo su signo y la diagonal hacia arriba cambiando de signo. Y eso nos da nuestro primer valor. Lo mismo con cada una de ellas. Entonces multiplicamos la diagonal hacia abajo manteniendo su signo y la diagonal hacia arriba cambiando de signo. Simplemente se vuelve sencillo porque trabajamos con determinantes de 2 por 2. Y repetimos el cálculo con todas las submatrices. Entonces, muy difícil no es, pero obviamente hay que concentrarse en la distribución de las submatrices. Y la ventaja es que se reduce la matriz de tamaño. Ahora nos va a quedar una matriz de 3 por 3. Entonces, hagamos los cálculos. Nos falta la última fila. Y seguimos con el último elemento. Esperemos que no hayamos equivocado. Ya. Entonces ahora nos queda solamente una matriz de 3 por 3. Como ya es una matriz de 3 por 3, entonces tenemos dos opciones de nuevo. Volver a aplicar el mismo procedimiento, pero necesitamos que el primer término sea 1, o aplicar otro método, que podría ser Sarrus, o sea, repetir las dos primeras filas a continuación para multiplicar diagonales, ¿no es cierto? O sea, porque la idea es sacar el determinante lo más rápido posible. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a aplicar el método de Sarrus. Entonces, copiamos el número que está adelante para que quede multiplicado. Y comenzamos a multiplicar las diagonales que bajan, que son 3 de 3 elementos, mantienen su signo. Multiplicamos los elementos.
En la otra diagonal hacemos lo propio, multiplicamos. En la otra diagonal lo propio, multiplicamos. Fíjense que salen números grandes, pero bueno, hay que tenerle fe. Y luego las que comienzan de abajo, que también van a ser 3, de 3 elementos, cambiando de signo. Todo era positivo, como cambia de signo, todo se vuelve negativo. Y de nuevo tenemos estos 3 valores, que de nuevo salen valores muy grandes. Y vamos con la última diagonal. Y ahora lo que hacemos es calcular la sumatoria, la suma de estos valores. Entonces sumamos estos 6 valores. Y finalmente el determinante simplemente es el producto de estos dos numeritos. Y como ven, sale exactamente el mismo valor que los anteriores métodos y que lo que se calcula con el Excel. Y ahora es cuestión de practicar. Lógicamente hay algunos caminos que nos pueden facilitar o dificultar el cálculo, entonces hay que tratar siempre de hacer por más de un camino para poder verificar. Suerte.